Muy buenas tardes, agradeciendo de antemano a los amigos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a los amigos de CAMEX, por hacer posible la realización de una sesión más acerca de nuestro curso sobre economía para no economistas. Bueno, deseo presentarme, soy el economista Carlos Hualpa, docente a cargo del área, la cual ya prácticamente durante todo el mes pasado, ¿no? Hemos abordado diariamente el análisis acerca de aspectos de la ciencia económica que nosotros aplicamos y muy posiblemente no somos parte del día a día, pero muchas veces ignoramos. Entonces, dando pie justamente al conocimiento y a la aplicación de algunos temas más prácticos sobre la economía de nuestra vida, el día de hoy vamos a abordar un tanto ligeramente el asunto del comercio internacional, ¿no? Entendiendo no solo que vamos a ir a identificar por qué medios se realiza el comercio internacional, no, sino estrictamente a lo que vamos a ir son aspectos de la teoría económica que en este caso han sido desarrollados ya sea por Adam Smith, David Ricardo o demás teóricos, en donde buscan principalmente la posibilidad de que nosotros podamos desarrollar una ilustración respecto a qué ventajas o desventajas conlleva de que un país pueda desarrollar comercio internacional. ¿Ya? Entonces, mientras que se va uniendo a la transmisión, un poquito vamos ahí explicando. Digamos, parte del tema de la sesión acerca del comercio internacional se debe mucho al modelo de David Ricardo. El modelo de David Ricardo justamente buscaba ilustrar un modelo internacional en donde en este caso David Ricardo explica, ¿no?, las bases del comercio entre los países, así como también el tema de las ganancias en este intercambio de bienes, ¿ya? Eso es lo que principalmente también vamos a ver. Dentro de este fundamento teórico, podemos resumir varios aspectos, no vamos a entrar a analizar cada teoría, ¿no? Simplemente vamos a tenerlo como soporte y ustedes, bueno, en este caso tienen el material en las diapositivas y con mayor tranquilidad lo pueden estar leyendo o entendiendo ciertas posturas o en este caso estrictamente modelos que se han podido desarrollar en base a las teorías ya planteadas, ¿no? Simplemente vamos a utilizar como referencia a Adam Smith, que en este caso es considerado el padre de la economía, desde que se ha considerado como una ciencia, ¿no? Estrictamente, digamos, si se habla de Adam Smith en relación al comercio internacional, concretamente encontramos de que él lo que buscaba siempre era la diferenciación de costos, es lo que va a poder determinar el tema de la mayor producción. El tema de David Ricardo también, ¿no? Establece justamente cuantificar el tema del margen de ganancia. Y respecto a Mild, prácticamente aquí lo que desarrolla es acerca de la demanda recíproca, ¿no? Estos aspectos ustedes lo pueden analizar y pueden buscar la parte teórica en el buscador, ¿no? Nosotros ahorita vamos a pegarnos más a casos más prácticos. El primer caso práctico que se va a analizar es acerca de la ventaja comparativa, ¿ya? Muy seguramente de repente alguna vez han escuchado acerca de la ventaja comparativa. Para este caso, hay que, digamos, conocer nuevamente cierta circunstancia o cierta premisa en la cual nosotros vamos a desarrollar los ejemplos, ¿ya? Porque entendamos, y ya les he repetido muchas veces, en economía generalmente se suponen situaciones, ¿no? O se limitan ciertos aspectos para poder, digamos, resumirlos en un modelo. Porque como les reiteraba, la economía es una ciencia social y por ende no es una ciencia exacta, pero sí utiliza de repente ya desde la economía, desde los neoclásicos principalmente, aplica mucha matemática para tratar de predecir principalmente el comportamiento del ser humano. Entendiendo lógicamente que esta predicción que se emplea para el tema de los modelos y lo demás, no siempre es exacta, ¿no? No siempre va a ser exacta porque el ser humano es, digamos, no existe un orden o no es que si se va a producir esto, el ser humano va a actuar de esta manera. No existe un manual. Si
La respuesta de la humanidad en este caso difiere totalmente muchas veces de la teoría, pero lo que de repente buscan estos modelos es cada vez más tratar de predecir escenarios posibles, ¿ya? Entonces, cuando hablamos acerca de la ventaja comparativa, hay que entender de que para este caso, ¿no? Existen siempre, en este caso de las ventajas comparativas, digamos, que un país netamente se va a dedicar al tema de la producción de dos bienes. O bien, existen dos países quienes se dedican al desarrollo de dos bienes. Así como para resumir, porque entendemos de que un país no solo produce dos cosas, ¿no? Producen miles de cosas. Concretamente, podemos acá un poquito hablar acerca de Krugman y que nos explique un poco acerca de qué es una ventaja comparativa. Bueno, la ventaja comparativa, en este caso Krugman establece, ¿no? En el caso para un país, cuando se le dice que tiene una ventaja comparativa, cuando en el tema de su producción de un bien, el tema, si el costo de oportunidad en la producción de este bien, imaginemos del bien X, viene en términos de otros bienes, es inferior en este país de lo que es en otro país. Es decir, en concreto, nosotros ¿cuándo podemos desarrollar una ventaja comparativa? Cuando la producción de un producto, imagínense manzanas, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Va a ser inferior al costo de la producción de manzanas de esa misma manzana, pero en otro país. Entonces ahí nosotros tenemos una ventaja comparativa. Tenemos una pequeña ventaja respecto a temas de costo, ¿ya? Los supuestos que se van a estructurar para explicar un poco el modelito es que únicamente vamos a poseer dos bienes, ¿ya? Vamos a tener un solo factor productivo, que en este caso va a ser el trabajo, es decir, solo se va a contar con el trabajo como un factor productivo. No se va a considerar a la naturaleza, ¿no es cierto? Ni a la tecnología, ni a otros elementos, únicamente al trabajo, para de repente entender. El otro supuesto es que se va a trabajar con dos países, ¿ya? Y los últimos dicen, ¿no? No existen restricciones en el comercio. ¿Qué quiere decir? Que este país A con el otro país B no va a existir un margen de repente de, digamos, de tal producto no me puedes negociar o algo así. Es totalmente libre. Y también se supone el tema de que no hay costos de transporte. Principalmente esta suposición se establece para poder encontrar, digamos, ¿no? O mejor dicho, para no utilizar más elementos o factores quienes puedan incidir en este caso en el comportamiento o al momento de determinar nuestra ventaja comparativa. El trabajador es inmóvil internacionalmente. Bueno, este supuesto generalmente se plantea, ¿no? Porque todos sabemos de que hoy en día, por temas de la globalización o demás, una persona simplemente puede ir a trabajar de un lugar a otro. ¿No? Acá no es que existe una normativa que le prohíba ni nada por el asunto. Entonces, pero para este supuesto vamos a establecer que el trabajo es inmóvil, es decir, que todos los que trabajan se quedan ahí, ¿ya? Y existe competencia perfecta. Entonces, concretamente, planteamos nuestro primer ejemplo, en donde aquí encontramos en la segunda y tercera columna de que, digamos, los productos que se van a transar en este caso son computadoras y trigo, ¿ya? Y por las dos primeras filas encontramos el país A y el país B, ¿ok? A ver acá, voy a utilizar un puntero. Ahí está. Acá está, país A, país B, y acá encontramos el tema de las computadoras y de trigo. ¿Ya? Concretamente, ¿qué nos quiere decir? Perdón. A ver, disculpen. Ya, ahora sí. Concretamente lo que queremos encontrar es que para el país A, si es que digamos, se va a dedicar al tema de la producción de computadoras, ¿no es cierto? En esta relación, encontramos de que el país A puede producir 3 computadoras por hora, ¿ya? Obviamente, les recuerdo nuevamente, en la realidad entendemos de que un país no solo produce dos bienes, ¿no? Produce más de dos bienes, pero para entender el modelo vamos a establecer que solo producen dos bienes.
Entonces, imagínense que todo el país puede producir por hora 3 computadoras en el país A. Y a la par también produce, digamos, 10 unidades de trigo, en este caso, por hora. ¿Ya? Es decir, estos dos bienes el país A produce. ¿Ya? El segundo caso, para el país B, y se identifica, ¿no? De que este país en B, en temas de computadora, únicamente produce una unidad de computadora por hora. ¿Ya? Y respecto al bien de trigo, se identifica de que él produce 8 unidades de trigo por hora. ¿Ya? Entonces, aquí concretamente identificamos de que son 8 horas de trabajo, ¿no? Si queremos que el país A produzca 3 computadoras y 10 de trigo, entonces obviamente 4 horas lo va a destinar a producir computadoras y 4 horas a producir trigo. Y de igual manera el país B. Aquí también nosotros podemos encontrar, digamos, en concreto el país A, en este caso, cuánto podría producir de computadoras. Entendemos de que son 4 horas por 3 produciría 12 computadoras. Y de igual manera, 8 horas por 10 de trigo, el país A produciría 40, ¿no es cierto? Y así progresivamente ustedes pueden empezar a entender un poco más, digamos, la valoración que se le da a los cuadritos, ¿ya? Pero lo que nos interesa acá concretamente son aspectos que, por ejemplo, se establecen, ¿no? En un escenario sin comercio y con comercio. Acá en el escenario sin comercio, ¿qué establece? Es decir, que nosotros no vamos a poder negociar, ¿no es cierto?, con otro país, sino únicamente nos quedamos con lo nuestro. Y esto vendría a ser 16, ¿verdad? 16, para este caso. Y con comercio sería pues el de 24 unidades, ¿cierto? Ustedes acá más detenidamente pueden analizar el cuadrito, pero simplemente estamos, digamos, analizando aspectos importantes porque lo que nos interesa por ahora es el tema de identificar las ventajas comparativas. Para ello, ¿no? Para nuevamente identificar si un país tiene mayor ventaja comparativa que otra, es importante, como les decía, el factor clave acá para identificar va a ser el tema de los costos. Si para mí me va a ser más costoso producir el mismo bien que para para el otro país o no. Si es que es más costoso que yo produzca el mismo bien, entonces el otro país, ¿no? Va a tener ventaja comparativa, porque a ellos les va a ser, digamos, más accesible en temas de costos poder producir ese bien, ¿verdad? Entonces, nuevamente, si es que ustedes pueden entender ese aspecto, encontramos el tema del costo de oportunidad. ¿Y qué era el costo de oportunidad? Bueno, el costo de oportunidad en nuestras vidas, para entender, y vamos a utilizar frecuentemente ese ejemplo, es lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo. El hecho de que nosotros estemos empleando unos minutos de nuestro tiempo hoy en día, ¿no? Ahorita, para poder conocer aspectos de repente importantes sobre la economía y dejar de ver pues alguna película o descansar. Entonces el costo de oportunidad justamente va a representar la valoración en tema de costo que nosotros vayamos a dar al momento de sacrificar una actividad por conseguir otra actividad. ¿Ya? Entonces, si entendemos eso, ese término de costo de oportunidad en nuestra vida, y claro, todos los días hacemos eso, a cada momento, también para identificar el tema de la ventaja comparativa es importante identificar el costo de oportunidad de producir un bien, ¿no? O de dejar de producir un bien para producir otro bien, ¿ya? Entonces, en el tema de las computadoras concretamente, encontramos de que para el país A, si nosotros queremos identificar el costo de oportunidad concretamente, lo que hacemos primero es, en el lado de la computadora, perfecto, el país A, ojo, aquí estamos, ¿no es cierto? La primera, o en la segunda fila, perdón. ¿Cuál sería el costo de oportunidad de producir computadoras netamente? Es decir, que el país A solo produzca computadoras, ya no trigo. Entonces, esto va a ser de que las 10 unidades de trigo vamos a dividir entre 3 computadoras. Esta división es lo que nos va a dar, ¿no? Como resultado
el costo de oportunidad de poder dejar de producir 10 unidades de trigo, ¿no? Sobre las 3 computadoras. ¿Ya? Y de igual manera, cuando nosotros queremos encontrar el costo de oportunidad del país B, ojo, del país B, en el, digamos, en el costo de oportunidad para encontrar cuánto le va a costar, digamos, sacrificar el hecho de producir trigo por producir computadoras, entonces esto va a ser de la división de 8 entre 1. Y acá nosotros podemos observar. ¿Ya? Y por el otro lado, si es que también lo quieren analizar, si es que por el otro lado, ¿no? Busco identificar cuál sería el costo de oportunidad de solo producir trigo y ya no computadoras. Esto, de igual manera, va a ser, ¿no? De la división de 3 computadoras, voy a sacrificar para destinar, digamos, esa mano de obra o ese tiempo para poder destinar a la producción de trigo, ¿no? Entonces también de esta división es donde va a salir el costo de oportunidad de producir trigo para el país A y lo propio para el país B, ¿verdad? Ahí ustedes van a tener la tablita, con mayor detenimiento van a poder analizar más concretamente. Pero no está de más, por favor, vamos a dar lectura a, digamos, a la descripción del cuadro para poder tener mayor información. Para este caso, identificamos, ¿no? de que el país A, en este caso, produce computadoras a menor costo. A ver, si es que ustedes dividen 10 entre 3, ¿cuánto les va a dar? ¿Mm? Acá concretamente les va a dar un valor que va a ser menor a 8. ¿Ya? Menor a estas 8 unidades que produce el país B. ¿Ya? Entonces, por eso se dice acá que el país A produce computadoras a menor costo. Es decir, a menor costo está produciendo computadoras el país A, en este caso. Porque ante la división que se ha hecho de 10 entre 3 para conocer el costo de oportunidad de producir computadoras, en este caso, ¿no? Se ha identificado de que este es menor a 8, concretamente. ¿Y esto qué nos da a entender? Esto nos da a entender que el país A va a ser más eficiente, ¿no es cierto?, en la producción de computadoras. Pero por el otro lado, si es que analizamos, ¿no? El país B, en este caso, va a producir, digamos, produce trigo a menor costo. Si nosotros de igual manera encontramos acá y hacemos la división, encontramos que 1 sobre 8 va a ser menor a 3 sobre 10. Es decir, que en este caso el país va a ser más eficiente en la producción de trigo, ¿verdad? Ustedes lo pueden analizar más detenidamente. Ahí les dejo la descripción del cuadrito y su análisis. Otro aspecto para que también nosotros podamos entender esta relación y a la vez identificar acerca de las ventajas comparativas concretamente es ponernos 2 ejemplos, ahí les he detallado. Es que imaginen, ¿no? Tenemos a Portugal y a Inglaterra, y Portugal e Inglaterra únicamente producen vinos y telas, por ejemplo. Vino y tela, concretamente. Y lo que se busca principalmente es de identificar cuál es la ventaja comparativa de producir vino o tela para cada país. ¿Ya? Es decir, si queremos saber cuál es el costo de oportunidad, por ejemplo, no solo para darles unas pistitas, ¿cuál es el costo de oportunidad para Portugal de producir vino? Recordando lógicamente que en la suposición estamos estableciendo que el país únicamente va a producir estos 2 bienes en las 8 horas de trabajo. Si 4 horas va a producir, o en este caso, destina 80 horas, perdón, a la producción de vinos y 90 horas a la producción de tela, ¿no? Y de igual manera para el otro caso. Lo que acá se busca principalmente a través de estos ejemplos es que ustedes puedan poner casos en los cuales, lógicamente, tienen que estar limitados necesariamente para tener cierto criterio de análisis un tanto más simple, ¿verdad? Ahora, estos 2 ejemplos que anteriormente les he puesto, por favor, eso ya ustedes con calma lo pueden desarrollar para entender mejor esos aspectos.
Por temas de tiempo entiendo de que tenemos que un poquito apresurarnos y hablaremos de frente acerca del costo de oportunidad. ¿Ok? El costo de oportunidad, nuevamente, va a implicar la cantidad de producción de un bien que debe en este caso ser entregado para obtener una unidad adicional del otro bien. ¿Verdad? Hasta este punto creo que no hay ninguna duda, ya hemos hablado reiteradas veces acerca del costo de oportunidad, ¿no? Y justamente las primeras sesiones acerca del curso de economía para no economistas, también se había dado referencia respecto a la frontera de posibilidades de la producción, ¿no? En la frontera de posibilidades de la producción, concretamente, lo que nosotros podíamos encontrar era como una frontera que determinaba los distintos costos de oportunidades que se pueden desarrollar, digamos, entre dos bienes, ¿no? O en el juego que se vaya a desarrollar. Y bueno, ahora vamos a hablar y un poquito entender acerca del modelo ricardiano, de David Ricardo, ¿no? Este modelo concretamente, en referencia al tema de comercio internacional, establece que únicamente, ¿no?, el comercio internacional se va a deber a las diferencias en la producción del trabajo. Es decir, el trabajo para David Ricardo, para este modelo, concretamente va a jugar un papel clave al momento de poder, digamos, analizar el tema de comercio internacional. Ahí justamente se establece un modelo, ¿no?, en donde en una economía con un factor productivo, en este caso identificamos, la L estaría representado, ¿no?, para entender un poquito el modelo, por la mano de obra, ¿ya? Entonces, la cantidad en este caso de mano de obra respecto a la producción de queso y de vino. ¿Qué quiere decir? Es decir, a ver, en nuestro país vamos a suponer que se produce vino y queso únicamente, ¿ya? Son dos bienes. Y para este caso, cuando se habla acerca de la tecnología, hace referencia al tema de la productividad del trabajo en cada industria. Es decir, el requerimiento del trabajo unitario. Esta A sub LQ y A sub LV representa justamente la cantidad de unidades de trabajo que se van a destinar a la producción de queso, más la cantidad de unidades de trabajo que se van a destinar a la producción de vino, ¿ya? Entonces, en nuestro modelo nosotros identificamos justamente, digamos, este ejemplo, ¿no? Esta es la cantidad de trabajos destinados para la producción de queso por la cantidad de queso que se está demandando, ¿no?, más la cantidad de trabajos unitarios para la producción de vinos por la cantidad de vino. Esto establece que debe ser menor o igual a L, es decir, al factor productivo que en este caso va a ser el trabajo. Y como les reiteraba, el tema de la frontera de posibilidades de la producción justamente establece un escenario inicial en donde esta línea negra que ustedes pueden visualizar representa justamente el juego que se vaya a poder establecer en tema de costo de oportunidad de dejar de producir, digamos, queso para destinar esa unidad de trabajo para que se dedique a la producción de vino. O por el otro lado, dejar, digamos, en este caso, que un colaborador o trabajador deje de producir vino para conseguir más queso, ¿no es cierto? Entonces, este triangulito que ustedes observan, ¿no es cierto?, justamente identifica este tema, lo que se llama como frontera de posibilidades de la producción, ¿ya? Pero esta línea, digamos, celeste que visualizan, concretamente establece un elemento en donde el factor productivo, que en este caso el trabajo, sea el factor decisorio al momento de poder desarrollar o trazar otra frontera de posibilidades de la producción, ¿ya? Entendiendo lógicamente que por el lado de las abscisas estamos teniendo la cantidad de queso y la cantidad de producción de vino, ¿ya? A ver, aquí también encontramos otro modelo. No vamos a detenernos mucho para analizar cada modelo, ¿ya? Ustedes van a tener el material, pero de todos modos es importante observar algunos puntos importantes. En este caso, se habla acerca de que el comercio en un mundo con un factor productivo, que en este caso lo habíamos determinado únicamente al trabajo, ¿verdad? Acá no es que hay naturaleza, ni por otro lado de repente capital, ni nada, sino al trabajo únicamente, ¿ya?
Y acá lo que se hace principalmente es un traslado de este, digamos, de este factor productivo trabajo para el tema de la producción de queso y para la producción de vino, ¿ya? Y si podemos desarrollar algún gráfico para poder determinar el precio relativo, ¿no? Después del comercio, también lo podemos desarrollar. Aquí ustedes pueden visualizar justamente una descripción, digamos, similar al suceso en el cual, una vez que nosotros ya hemos, por un lado, ¿no? identificado la cantidad relativa de queso, en este caso, por el lado de las abscisas, y por el lado de las ordenadas, tenemos al precio relativo del queso, en este caso, es decir, del precio del queso sobre el precio del vino, lo que representaría un costo de oportunidad, si es que lo analizan más detenidamente. ¿Ya? Más o menos este es el gráfico que se podría desarrollar. A ver. Ahora, para entender un poco acerca del modelo ricardiano, es importante también hablar respecto al tema de que el comercio siempre va a buscar ampliar las posibilidades de consumo. Es decir, nosotros, ¿no? Imaginen en el primer gráfico es, digamos, nuestro país. Si por el lado de las abscisas identificamos la cantidad de queso y por el lado de las ordenadas la cantidad de vino, ¿verdad? Habíamos trazado inicialmente una frontera de posibilidades de la producción, ¿verdad? Que esto estaba en función al precio, la tecnología o demás, claro que sí. Pero también hemos identificado de que en el extranjero, es decir, fuera de nuestro territorio, existe la posibilidad de que nuestra frontera de posibilidades, digamos, de producción pueda tener o se pueda ampliar en base necesariamente al grado de la disposición del comercio internacional en términos de consumo. ¿Qué quiere decir? Que concretamente nosotros podemos muy posiblemente buscar la especialización, ¿no? No es, acá ya no se dibuja pues un escenario en donde un país necesariamente tienda a ser, digamos, o tener una economía autárquica, es decir, que no dependa de ningún país, que solita produzca todos sus bienes o servicios que requiere, ¿no? Es lo que no se busca, sino lo que acá principalmente a través de este modelo se establece es eso, ¿no? De que el comercio es algo positivo para todos los países. Y eso posibilita el tema de ampliar las posibilidades de consumo. ¿Ya? A ver, vamos a establecer un ejemplo también para poder entender el modelo ricardiano. Para este caso, ¿no? Concretamente identificamos a nuestro país, ¿ya? Y a otro país, un país extranjero, y que para este caso únicamente se va a hacer el juego de disponer de dos bienes. Hablamos de quesos y de vinos, ¿ya? Entonces, esta unidad de trabajo, ¿no? Principalmente establece que en nuestro país, si hablamos en términos de queso, esta unidad de trabajo, cada hora va a producir 1 kilo de queso. Cada hora. Y si es que hablamos en términos de vino, esta unidad de trabajo va a producir cada 2 horas 1 litro de vino. ¿Ya? En un país extranjero, estos mismos bienes, ¿no? Se establece de que cada 6 horas van a producir 1 kilo de queso. Y por el otro lado, se establece que cada 3 horas van a producir 1 litro de vino. ¿Ya? Vamos a identificar cuál sería el desenlace en este caso. Para este caso, es importante tomar en consideración el tema de las ventajas comparativas, que ya se les ha hablado, pero también el tema de un escenario en donde necesariamente exista un mayor consumo de bienes, ¿ya? Aquí existe un modelo econométrico, ¿ya? En donde únicamente lo que hace es tratar de identificar cuál sería el costo de oportunidad de emplear esta unidad, ¿no? Respecto a la producción de un bien. Ahí también ustedes identifican un modelo que se establece justamente para poder entender al modelo planteado. No vamos a entrar a detalle respecto a este modelo, simplemente les estoy adjuntando el material para que ustedes lo puedan analizar con mayor detenimiento. Ya, entonces,
Concretamente, como les comentaba, vamos a construir un modelo, ¿no es cierto?, en donde ya no solo se va a destinar para 2 bienes, sino ahora vamos a ampliar nuestra gama de la producción. Lo que se establece acá es que existe un requerimiento, ¿no?, de la unidad de trabajo para un país y para otro país extranjero, el cual establece, ¿no?, que el requerimiento de trabajo unitario en otro país va a ser, digamos, para una manzana, concretamente va a ser de una unidad de trabajo. Entonces, esta unidad de trabajo en nuestro país ya también va a producir 10 manzanas. Esta unidad de trabajo fuera, es decir, en otro país, produce 5 plátanos y en el nuestro produce 10, perdón, 40. Y así progresivamente ustedes pueden establecer, ¿no? Si nosotros de antemano queremos identificar cuál sería la ventaja relativa en la producción de, digamos, de nuestro país, lógicamente que lo que tenemos que hacer es dividir, en este caso, las 10 unidades que produce nuestro país, ¿no?, respecto a la unidad que se está produciendo fuera, ¿no? 10 entre 1, 10. 40 entre 5, 8, ¿no es cierto? Y así, progresivamente. Y nosotros podemos desarrollar cierto modelo de cálculo respecto a poder determinar una ventaja relativa en términos de la producción, ¿ya? Y esto también lo podemos graficar y ustedes acá pueden visualizar. A un inicio, ¿no?, respecto al tema de la tasa salarial relativa de nuestro país respecto a otro, ¿no es cierto? Y en la cantidad relativa de trabajo, identificamos que si hablamos en términos de manzana, el nuestro establece una ventaja relativa de 10 unidades para la producción de manzana, ¿verdad? Y estas 10 unidades le encontramos aquí, ¿no? Hasta 10 unidades. Y cuando establecemos en términos de plátano, la ventaja relativa que se desarrolla es de 8, luego de 4, de 2 y así progresivamente. Y nosotros podemos desarrollar este gráfico en donde justamente establece un punto, ¿no?, en donde en este caso el modelo de la producción de muchos bienes establece una especie de un punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Es decir, un punto que en este caso estaría situado, perdón, por alrededor de 3, ¿no? Alrededor de 3, el cual establecería justamente un espacio en donde para un país le sería ventajoso seguir produciendo todos esos bienes y el resto de los productos le sería ventajoso mejor desarrollar un tema de importación, es decir, que importe esos productos. No se preocupen, ahorita vamos a ver un ejemplo para entender mejor lo que también se está explicando. Pero hay que tener de antemano, digamos, el entendimiento de que la ventaja comparativa puede implicar, ¿no? Puede ampliarse, perdón, a un grupo más grande de productos utilizando la condicional de exportación, y eso es lo que les comento. En este caso, vamos a buscar, lógicamente, tratar de identificar desde los términos de las exportaciones o importaciones. Acá hay algunas acepciones que requiere que podamos entender el modelo, pero como vamos a poner un ejemplo, ya no va a ser tan necesario poder detallar cada modelo, ¿verdad? Concretamente acá encontramos a España y Alemania, ¿ya? Son 2 países quienes producen diferentes bienes. Pero el ejemplo establece, supongamos que los 2 países tienen requerimientos de trabajo por unidad de producción y salario en la forma descrita en la tabla, ahí, en la tabla 2. Y que el tipo de cambio, ojo, estamos ahora hablando acerca de un tipo de cambio, estamos agregando nuevos elementos, ¿no? Es de 0.8 marcos frente a un euro. Ese es el tipo de cambio. Entonces, en la segunda fila identificamos a España, ¿no? Él establece que su salario va a ser de 2 euros por hora, ¿ya? Para la producción de vino tiene un tiempo de 4 horas, digamos, para producir una unidad de vino. Para producir cubiertos, 12 horas, tela 6 horas, ferreterías 15 horas, trigo 5 horas y queso 7 horas. Más o menos este es, digamos, un modelo un poco más ampliado para que nosotros podamos entender, en este caso, respecto a si es que nosotros como país podemos identificar
si tenemos ventajas comparativas respecto, digamos, a países vecinos, pues claro que sí. Por eso, a un inicio eran 2, ahora ya lo hemos ampliado hasta 6, ¿no es cierto? Y de igual manera, Alemania, entendiendo de que su salario va a ser de 3.2 marcos por hora para Alemania, y el tiempo que ustedes pueden visualizar ahí, ¿no? Que es de 3 horas para vino, 4 horas para cubiertos, 5 horas para tela, 6 horas para ferretería, 2.8 horas para trigo y 3 horas para queso. Para que nosotros podamos identificar respecto al tema de hallar el tema de las ventajas comparativas y lo demás, ahí también podemos tener una representación matemática respecto al tema de que si le conviene a España exportar, va a ser bajo las condiciones matemáticas que ustedes visualizan ahí, ¿ya? O si es que le conviene importar, en base al ejemplo que anteriormente estamos dando, ¿ok? A ver, entonces analizamos de una vez por todas. Encontramos en este caso, ¿no? De que se colocan los bienes en orden ascendente de acuerdo a los requerimientos del trabajo relativo y luego se posicionan en el costo de salarios relativos. ¿Qué quiere decir concretamente? Si nosotros, aquí ustedes pueden visualizar un cuadro final. No voy a adjuntar todo el cuadro de procedimiento y todo de cálculo, ¿no? Pero lo que me sirve esa tabla principalmente es para que nosotros estamos hablando desde la posición de España, ¿ok? Para España, ¿qué producto le conviene especializarse? O de repente desarrollar un tema de exportación. Entonces, ustedes dirán, ¿de dónde sale este 6 sobre 5? Bueno, regresamos al anterior cuadro y respecto al tema de telas, ¿no? Establece de que como vamos a analizar a España respecto a su costo de oportunidad en la producción de tela, se establece, ¿no? De la división que se va a dar entre las 6 horas que a España le cuesta para producir tela sobre las 5 horas que a Alemania le cuesta producir la misma tela. Ahí encontramos que es de 0.83. Ustedes lo pueden calcular. Ahora, luego, si es que analizamos el aspecto del vino, identificamos que es 4 sobre 3. De igual manera, nuevamente identificamos vino. A España le cuesta 4 horas y a Alemania le cuesta 3 horas. Entonces, la división de estos dos, en términos, en este caso, desde la percepción de España respecto a la producción de vino, va a ser de 1.33. Pero de repente ustedes me están diciendo, pero profesor, acá inicialmente se analizaba vino, luego cubiertos, luego tela, y en este cuadrito primero está poniéndose tela y luego vino y así, si no está siguiendo ese orden. Lo que estamos priorizando principalmente es esta pequeña ecuacióncita, ¿no? Esta condicional. ¿Qué quiere decir? De que si para mí, en términos, en este caso, de pagar por hora, porque acá estamos analizando en horas, ¿verdad? De pagar, digamos, 2 euros por hora, entonces esta condicional me va a poder ayudar a poder determinar dentro de los 6 bienes que ahí tengo, cuál me es más ventajoso producir yo mismo y hasta llegar a un tema de exportación y cuál me conviene importar, ¿ya? Entonces visualizamos acá, de menor, por eso, acá es de 0.83. Esta división para el caso de vino es de 1.33, que es mayor, ¿cierto? De trigo es de 1.78. Y ojo, aquí llegamos a un punto en donde inicialmente nosotros hemos debido de hallar de que el salario 2, ¿eso qué quiere decir? El salario del otro país, en Alemania, que es de 3.2 marcos por hora, ¿no es cierto? Aquí está. Vamos a dividirlo entre, ¿no? La multiplicación de 2, que en este caso son lo que me cuesta producir por hora, por el tipo de cambio, que en este caso era de 0.8, ¿no es cierto? Marcos respecto a un dólar. Entonces, esta división me va a poder determinar justamente el punto de quiebre para que todos los que se encuentren por debajo de este costo, para mí, me es ventajoso poder especializarme o hasta pudiera llegar a un nivel de exportar este producto porque en comparación al otro país, que en este caso es Alemania,
para mí me es más barato producir eso, ¿ya? Y todos los que se encuentren, o sean mayores a 2, prácticamente acá encontramos a queso, ferretería o cubiertos que siguen esa misma lógica. Mira, si nosotros queremos encontrar, digamos, en este caso, concretamente la ventaja de España o el costo de España destinado al tema de la ferretería, encontramos que para España es de 15 y para Alemania es de 6 horas. Y aquí encontramos, la división nos va a dar 2.5. Y esto es mayor al costo en tema de, perdón, a la división que se ha hecho respecto al tema de los salarios, ¿no? Y así, entonces, lo que podemos deducir de este pequeño cuadrito es que España necesariamente se va a especializar y hasta va a exportar ¿en qué rubros? En tela, en vino o en trigo, ¿verdad? Mientras que Alemania se especializa a importar ¿qué? Queso, ferretería y cubiertos, ¿ya? A ver, acá dice bien claro, ¿no? El costo del bien sería el mismo en cualquiera de los dos países, por lo que los consumidores serán indiferentes al bien doméstico o extranjero, suponiendo que no hay costo de transporte. ¿Ya? Esta suposición es muy importante. Aquí estamos estableciendo de que no va a haber un costo de transporte, porque entendemos de que el tema de transporte muchas veces es otro factor condicional que en este caso no le estamos agregando, únicamente estamos estableciendo un factor productivo que en este caso es el salario o que realiza pues el trabajador, ¿no? Ante un escenario de los cambios de los salarios, ¿no? El modelo clásico, el cual estamos analizando, justamente establece, ¿no? Que el aumento de la mercancía es de gran importancia, ya que permite analizar el cambio de las variables exógenas en los salarios relativos o el tipo de cambio. Cuando hablamos acerca de variables exógenas, quiere decir de variables que nosotros no podemos controlar, que más allá de todo son circunstancias que nosotros no necesariamente vamos a incurrir o incidir. A ver, acá nuevamente les trae, es decir, copiamos el anterior ejemplo, pero para este caso lo que vamos a establecer, dicen, ¿no? Suponiendo que aumentan las preferencias por ocio, es decir, que el tema del ocio, digamos, se ha puesto de moda. Por lo que los salarios en Alemania aumentan de 3.2 marcos por hora a 4.2 marcos por hora. Entonces acá lo que estamos viendo es que un cambio del tema remunerativo por hora, prácticamente acá se da un incremento de 3.2 a 4.2 marcos por hora, ¿verdad? De igual manera, traducimos, ojo, las horas no han variado, lo único que está variando es el tema del salario. Ya no le vas a pagar 3.2 en Alemania, sino se va a pagar 4.2 marcos por hora, ¿ya? Y realizamos el mismo cálculo del costo de oportunidad, en este caso, digamos, de telas, que va a ser para Alemania, ojo, el otro era para España y por eso se hacía, digamos, ¿no? La división de 6 entre 5, pero como en este caso vamos a analizar para Alemania, porque ahí es donde está dándose la variación, entonces es lo inverso, es decir, es de 5 sobre 6, ¿verdad? Acá, 5 sobre 6. Y va a ser de 0.80. Bueno, mira, acá, por ejemplo, ya lo he dividido todo, ¿no es cierto? Ya lo he dividido y lo único que nos queda, en primer lugar, es determinar cuánto va a ser el punto de quiebre o hasta qué punto, en este caso, Alemania va a tener cierta ventaja en términos de costo. Y lo que hacemos nuevamente es aplicar la formulita, la cual era dividir 4.2, ¿no? Sobre 2 euros por, acá está, ¿no? Por 0.8, que es el tipo de cambio, ¿no? Del marco respecto al euro, y me da que es de 2.65. Entonces 2.65 va a ser mi punto de quiebre, ¿ya? Entonces todos, digamos, todo el producto que en este caso resulte de esta división y que sea menor a 2.65, desde la percepción de Alemania le va a ser conveniente poder especializarse o tener ventaja. Entonces, ¿qué números o qué bienes en este caso están por debajo de 2.65? El menor es este, es de 0.38, telas, y por eso se pone acá.
Y luego encontramos de 1.33, que es vinos. Y así progresivamente empezamos a construir. Hasta llegamos al tema de la ferretería. Y en ferretería me resulta de 2.5, el cual está próximo, ¿no?, mi punto de quiebre. Pero en términos de cubiertos identificamos de que este es de 3. Y por ende es mayor, ¿no? En conclusión, lo que podemos decir es que las ventajas de costo para Alemania disminuyó en este caso, debido a qué? Al aumento en sus salarios, ¿cierto? Es decir, España en este caso ha tenido un incremento de sus costos, principalmente reflejado por la variación del salario que se ha establecido respecto al pago que se le estaba haciendo a sus trabajadores. Lo cual elimina su capacidad para exportar dos productos. Ojo, acá, disculpen que retroceda, habíamos identificado de que Alemania tenía la opción, ¿no?, de poder especializarse o, y en este caso, importar 3, que era queso, ferretería y cubiertos. Pero, dado esta variación, hoy en día lo que estamos viendo es que ya no, solo únicamente se va a poder o va a tener cierta, en este caso, ¿no?, cierto escenario en el tema de los cubiertos. Acá dice, eliminó su capacidad para exportar 2 productos, ¿ya? Ahora solo tiene un hito nada más, que es cubiertos. Sin embargo, dice, la tela siempre será exportada por España y los cubiertos por Alemania. Ante esas variaciones que hemos hecho, ¿no?, hemos identificado de que para el tema de España le es muy ventajoso seguir, en este caso, exportando telas o vino, porque su ventaja es muy amplia. A ver, bueno, acá también se les ha agregado cierta teoría y se les ha puesto un ejemplo que ustedes me gustaría que lo analicen con mayor detenimiento en sus casitas. Habla acerca de, en este caso ya también, del cambio, del tipo de cambio, es decir, de una variación del tipo de cambio. Ya no va a ser de 0.8 marcos por euro, sino ahora va a ser de 1 marco por 1 euro. Ahí les he dejado el ejercicio resuelto para que ustedes también puedan analizar y entender un poco acerca del modelo ricardiano, ¿ya? El tema del costo de transporte es algo que también afecta bastante al momento de analizar el comercio internacional entre dos países. De igual manera, ahí ustedes establecen, ¿no?, tienen otro ejemplo en donde ahí existe modelos para explicar el tema de las condiciones de las exportaciones para un país o para el otro, así también como de las condiciones de importaciones, ¿ya? Ahí les he dejado muchos ejemplos para que también ustedes se puedan distraer y tener mayor conocimiento acerca del comercio internacional, obviamente analizado desde una óptica de comercio, ¿ya? No solo de, digamos, de lo que, claro, el otro tema importante que es de saber las cadenas productivas y lo demás, ¿no? Pero en este caso únicamente es establecer o replicar estos modelos para el análisis de cuándo un país le conviene importar o exportar concretamente, ¿ya? Ahí también ustedes tienen, ¿no?, más explicación, mayor cantidad de ejemplos, y lógicamente no los puedo detallar todos por temas de tiempo, pero bueno, con los pequeños ejemplos que ya hemos analizado, espero que les sirva de ayuda para poder entender los demás que ustedes de repente tienen la facilidad de analizar con mayor detenimiento. Y dicho sea de paso, ustedes pueden descargar el material totalmente gratuito en la descripción del video. Y bueno, simplemente me queda agradecer una vez más, por favor, a los amigos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior por hacer posible la realización de una sesión más acerca de nuestro curso de Economía para no economistas. ¿Ok? Por el otro lado, simplemente me queda invitarles a que el día de mañana vamos a analizar otro aspecto acerca de la economía, y prácticamente sería nuestra última sesión sobre el curso de Economía para no economistas. ¿Ya? Bueno, conmigo sería hasta el día de mañana. Permiso.